Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Hacemos un saludo muy cordial al Estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, en la entrada por el municipio de San Rafael, en un ambiente familiar, un ambiente tropical, con una esmerada atención, con muchas diversiones acuáticas. Es un verdadero parque el Estadero Yacutur. Por favor, visítenlo. Y yo vivo al frente también y me saludan por ahí de paso cuando vaya. Después de nuestro saludo muy cordial al Estadero Yacutur, a sus huéspedes, ¿cierto? Constantemente entran huéspedes nuevos, a pesar de todo, aunque no los conozcamos, les hacemos un saludo muy cordial, y también a sus propietarios. Después del saludo, entonces, como siempre, leemos una frase alusiva al quehacer de la ciencia y de la matemática. Estamos trayendo un pensamiento de Albert Einstein que dice, yo no estoy muy de acuerdo con él, pero bien, hay que leerlo, ¿cierto? Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Y yo, ¿quién soy yo para decir si Albert Einstein tiene o no razón? Pero yo no la comparto mucho, parcialmente, ¿sí? Dice, ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Voy a volver a leerla. ¿Cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Albert Einstein. Bueno, a medida que vayan pasando unos días y nosotros estemos haciendo nuevas emisiones, yo voy a decir en lo que yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Creo que ya lo dije inclusive. Ok, perfecto. Entonces, sí, nos despedimos. El borrador, que nunca nos falte un borrador a mano. Ya van a saber cómo es que borra, ya lo empezamos a utilizar en el programa anterior. Entonces, vamos a estar hablando de Galileo Galilei, ¿cierto? Estamos en la época en que él era un joven, un adolescente quizá, pero a partir de ahí vamos a darnos cuenta del gran hombre que hizo mucho por la civilización y por los inicios de la ciencia, Galileo Galilei. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica. Hemos venido hablando de una persona muy querida en todo el ámbito de la ciencia, el señor Galileo Galilei. Galileo Galilei. Sí, yo hago la I sin puntico, ¿cierto? Galileo Galilei. Bueno, ya sabemos, pongamos la fecha. Es muy importante que ustedes crean que yo soy muy inteligente, porque si ustedes creen que yo soy muy tontico, entonces no ven el programa, ¿cierto? No, ustedes tienen que creer que yo soy muy inteligente para mostrarles que soy verdaderamente inteligente. Entonces, Galileo Galilei nace en 1564 y muere en 1642. Como siempre, mañana que me vean por ahí en el parque me preguntan y no sabré nada. No, mentira, no, ya me la grabé, esa sí ya no me olvida. Por ahí durante 8 días, ¿cierto? Habíamos dicho que él era de una gente, sí eran gente de cierta estrato noble, no demasiados nobles, pero sí. Don Vincenzo Galilei, el padre de Galileo Galilei, era una persona, y la mamá también, pertenecían a cierto nivel de aristocracia, cierto nivel.
pero ellos tenían que rebuscársela. Él se dedicó en un tiempo a vender tejidos, era un comerciante en textiles, pero la plata no era que rindiera mucho. Entonces, él se da cuenta que su hijo Galilei es el apellido, y el nombre es Galileo. No entiendo por qué. Bueno, también sí, hay por ejemplo apellidos. Hernando Hernández, pues sí. Fernando Fernández, también es cierto. Pero bueno, ok. Entonces, a Galileo, el padre lo pone a estudiar y le contrata algunos, eso se llama, ya casi no se usa obviamente, porque ya la educación es mucho más masiva. En aquellas épocas la educación era para una gente muy privilegiada, con cierta capacidad económica, entonces se le contrataba una institutriz o un institutor, se llama así, el institutor o la institutriz. En el caso de Galileo era un monje de apellido Borghini. Sí. Yo no sé por qué, y no es con doble N, pero no sé por qué, en el italiano casi siempre, algunas veces es con doble N y algunas veces con una sola. Yo no sé cuándo sí y cuándo no. Ok, y este señor Borghini se hace de profesor de Galileo durante unos pocos años en su pubertad, pero justo en 1571, no, un poco posterior, vamos a 1574, ¿cierto? En 1574, el señor Vincenzo, el borrador, que funcione. Vea, entonces es una magia, hombre, borrador electrónico digital. Entonces, el señor Vincenzo Galilei, ¿cierto?, consigue un trabajo en Florencia, en Pisa, con los Medici, con los Medici. Esa es la familia, los Medici. Vamos a decir, yo creo que ya lo dije, son tres familias muy importantes en Italia. ¿A cuál de más rica y a cuál de más perversa? Yo no sé por qué la gente consigue plata para volverse perversa. Yo creo que es al contrario. Se vuelven perversos por eso que consiguen plata. Creo que sea más bien yo estaba confundiendo la causa y el efecto. Yo creo que más bien al contrario, listo. Por un lado los Medici, sí, complicaditos, con mucha plata pero complicados. Otro, los Sforza, esos son de Milán, ¿cierto? De la ciudad de Milán, un poco más al norte, también complicaditos. Y por otro lado, los Borgia. Complicadotes todos tres. Bueno, en fin, es para saber que la historia, sí, yo sí voy a contar cosas aquí porque se trata no solamente de que veamos mucha matemática, sino que también le demos un vistazo de vez en cuando a la sociedad. Uno acá se queja y no es para que no nos quejemos, es para seguirnos quejando, y mientras más lo sepamos, más nos tenemos que quejar ante todos los poderosos, no solo de Venecia, de Florencia, y los Borgia eran en Roma, ¿cierto? Más o menos por las mismas fechas. El uno mandaba en un lado, el otro peleaba en otro lado, y ellos como que, haceme pasito, y el otro también, no da, haceme más duro, que no sé qué, en fin, bueno, en fin. Y uno cree que es que nada más en Venezuela hay corrupción, que nada más en Colombia hay corrupción, que solo en Argentina hay corrupción, que solo en Chile hay corrupción, que solo en Noruega hay corrupción. No, eso está en toda parte. Y somos los ciudadanos de todo el planeta los que tenemos que empezar ahí. Pero bueno, entonces, ellos roban, hacen, deshacen, y nosotros trabajamos. Nosotros ponemos la plata y ellos ponen los ladrones. Complicado. En fin, bueno, ya, basta de quejarnos, pero no es por quejarnos, es porque hay que saberlo. Hay que saber lo que ocurre en el mundo, que no es solamente en Colombia, ¿cierto?, sino que es en toda parte, pero tenemos que saberlo para poder los ciudadanos del mundo
empezar a guapear también, porque nos van a comer, ¿cierto? A punta de que haga esto, que yo me robo allí, que compre helicópteros, que no los compre, que 5 cañones, y no compra cañones de cerdo, y entonces escriben como si fueran unos cañones de 250 milímetros de disparo y no sé qué, ¿cierto? Con ojivas nucleares, y son 2 malditos cañones de cerdo, ¿cómo les parece? En fin, entonces, este señor consigue, Vincenzo Galilei, consigue un cargo de músico, ¿sí?, en la corte de los Medici, y se tiene que ir de ahí de Pisa, pasa, creo que es a Florencia, claro, pasa a Florencia con los Medici a ser uno de los músicos importantes de la corte. Y entonces nuestro querido amigo Galileo Galilei se queda a cargo del monje Borghini, ya lo escribimos, un tiempo más ahí en Pisa, y se va el padre y la madre y él se queda en Pisa. No sé por qué sucede eso, pero bien. Ahí habíamos dejado en el programa anterior. Y después de un tiempo, ¿cierto?, el monje Borghini dice, no, pues ya la cosa, yo ya no puedo como enseñarle mayores cosas, pasan los añitos, a Galileo, él es muy inteligente y yo ya no puedo cuidarlo. Y entonces papá Vincenzo, papá Galilei, decide entrarlo a un convento, solo con la intención de que tuviera pues un lugar donde guarecerse, ¿cierto? Y lo entran a un convento, no tanto con la intención de que se hiciera monje, ¿cierto?, de que se dedicara al catolicismo, ¿sí?, a la orden monástica, no. Lo entra porque era una manera de cuidarlo un poco, ya que ellos estaban en otra parte. Y entonces, allí, ¿cierto?, Galileo, que era una persona con harta sed de lectura, ¿cierto?, con harto deseo de conocer, él se hace autodidacta y en esa época era muy normal que la gente que tenía cierta capacidad económica y cultural, entonces, autodidacta, sí. Aquí me falta una da. Autodidacta, listo. Era muy normal que esos chicos de familia bien aprendieran latín y griego. Pero Galileo, que era una persona con demasiado afán por aprender las cosas, se dedicó y aprendió, pero de una manera autodidacta. Nadie le dijo, entonces él cogía los libritos que veía por ahí y leyendo filosofía antigua, ¿cierto?, mejoró, pues filosofía antigua sobre todo, pues se sabe que Aristóteles es como uno de los filósofos más recurridos, al que más se investigaba, al que más se leía como filosofía, era Aristóteles. Entonces Galileo hizo algunas lecturas y las hacía también del latín. Yo de filosofía latina casi no sé qué libros leería él del latín, pero también se esmeró mucho y fue un experto en griego, en latín. Ya en esa época se hablaba, se hablaba el napolitano, ¿cierto? No se hablaba tanto, pues no se conocía como italiano. Era un idioma surgido en el sur de Italia, en Nápoles, que anteriormente, unos 3 o 3,5 siglos atrás, fue cuando apareció Dante Alighieri, ¿cierto? Escribámoslo por aquí, Dante Alighieri. Aquí hay una H, ¿cierto? Alighieri. Dante Alighieri, que escribió en un idioma derivado del latín, que fue, digámoslo, diseñado, que fue hablado, más bien, en el sur de Italia, y fue cuando Dante Alighieri escribió esa gran obra que se llama La Divina Comedia. Bueno, entonces ya
de ese mismo idioma en el que escribió Dante Alighieri, pues hablaba, ya se conocía un poquito como latín, lo hablaba Galileo Galilei, bueno, y toda la gente de esa época, pero todavía no se conocía como italiano, no se llamaba italiano, eso es un poco posterior, que se le conoce, que se le pone el nombre de italiano a ese idioma que se hablaba en el sur y que es derivado del latín, perfecto. Entonces, él también, Galileo Galilei, que hablaba un poco el que después se llamó italiano, se hizo muy experto en leer griego y latín a través de la filosofía. Entonces él era un chico muy ávido, muy sediento de saber cosas, y se encontró con un monje, no sé el nombre del monje, bueno, ustedes lo podrían investigar, que le enseñó los principios de la lógica. Principios de la lógica. Bueno, en esa época la lógica era muy básica, pues la lógica se ha diseñado hoy y eso es una cosa complicadísima, es complicadísima, ni siquiera se me ha ocurrido meterme a aprender eso, no es que ni siquiera yo la entienda, ¿cierto? Porque ya dice, ay, tan inteligente y no la entiende, no, yo ni siquiera no, sí me gusta, de verdad, pero es enredada. En fin, en esta época no era tan enredada, eran los principios, pero se hacía también mucha retórica, entonces se trataba de hablar bien para poder convencer, sí se cuidaba mucho de tener buenos elementos y juntarlos bien para poder hacer un debate bien organizado, que no fuera uno por ahí a dejar vacíos y huecos y desinformación en lo que escribía. Pero entonces la lógica de esa época era más discursiva, ¿cierto? Era más discursiva, o sea, había más palabras. La lógica de hoy, de la que yo quiero hablarles, que es muy difícil, es un poquito diferente, se llama la lógica matemática, ¿cierto? Que empieza como con la teoría de conjuntos. Por allá uno al principio de una cosa que llaman las tablas de verdad, ¿cierto? Que verdadero, verdadero, falso, falso, que P implica Q y aquellas cosas son enredaditas. No hay de dónde cogerlas y uno tiene que quebrarse el cerebro dándole duro a eso. Es difícil. Bueno, pero esta lógica que aprendía Galileo Galilei era una situación un poco más ligada al buen hablar, ¿cierto? Al buen hablar. Esta lógica es una lógica muy científica, perfecto. Pero Galileo fue aprendiendo eso. Por eso es que Galileo cuando escribe también escribe muy bien, debido a eso. Y sucede que en esa época, el señor Vincenzo, lo escribí bien, Vincenzo, se da cuenta que Galileo, su hijo, esto no tiene nada de raro, es lo normal, está muy deseoso, muy ganoso, muy vinculado a ese ámbito del monasterio y él quería dedicarse a la religión católica, a ser un sacerdote o aunque sea un monje, y al señor Vincenzo no le gustó y entonces lo sacó del convento. Y poco tiempo después, bueno, yo no sé qué hizo durante esos 2 años, antes de que Galileo pudiera entrar en una universidad, ahí sí no sé qué hizo, en esa época yo estaba haciendo otras cosas y no se me ocurrió preguntar ni siquiera por Galileo, yo no sé qué hizo en 2 años. Lo cierto es que Vincenzo lo saca, el padre, papá Vincenzo lo saca porque le daba miedo que se quedara de sacerdote, de monje, entonces dijo, no, esta no va, lo saca y Vincenzo, Galileo no sé qué hace en esos días, y en 1579, Papa Vincenzo logra vincularlo con la Universidad de Padua. Padua es un poco al norte, si no estoy mal, Padua queda en el gran condado
en esa época por lo menos, en el gran condado de Venecia, ¿cierto? Y empieza a estudiar medicina. Entra pues a la facultad de medicina, pero a Galileo Galilei no sé, no le entusiasma la medicina. La estudiaba ahí porque no tenía más que hacer, porque el Papa de verdad el Papa sí estaba muy entusiasmado, le decía, hijo, hazte médico, ¿cierto? Y Galileo como que sí, como que la pensaba. Lo cierto es que no logró ubicarse. Y después se pasa, vamos a ver, después se pasa a estudiar matemáticas, así de sencillo. Bueno, pero se me estaba aquí trabando a Galileo, antes de ir a Padua, perdón que tengo que hacer una corrección ahí, antes de ir a Padua, a Galileo, que estaba todavía muy joven, lo llevan a estar con los papás, cerca de los papás, a la corte de los Medici, ahí en Florencia. Y él aprende cosas como literatura, ¿cierto? También se dedica con pintura y hace muy buena amistad con todos los pajecitos de la corte. Un paje es una persona menor de edad, joven o niño, que hace mucho de compañía a esos adultos poderosos. Bueno, por supuesto que ahí hay reminiscencias, cierto, de pronto hay gente que en su cabeza podrá pensar, sí, esos adultos eran unos viejitos verdes, que podía suceder, yo no digo que no, pero generalmente esos niños ahí en esas situaciones eran muy respetados, ¿cierto? Eran simplemente unos acompañantes, porque divertían y ponían a los adultos como en situaciones un poco infantiles, claro, ¿cierto? Entonces eso divertía a los adultos y era muy normal que un adulto tuviera 3 o 4, pero gente de ahí mismo de la corte, ¿cierto? No es que cogían por a cualquiera más o menos inteligente, más o menos bonito, no, eran gente entre ellos, de la misma nobleza. Entonces hasta familiares eran, y los cogían y los cuidaban, los protegían, pero también esos niños tenían que hacer algunos trabajitos, en fin. Y entonces Galileo, que en esa época fue que yo me fui a Padua, se me trocaron aquí los cables, hizo muy buena amistad con todos esos chicos y la iba bien y aprendía pintura, iba a las escuelitas. Y ya cuando Galileo deja de estudiar literatura y pintura, aparece un gran profesor. Ahí paramos para hacer una pausa y nos vemos en unos cuantos segundos para que continuemos con la juventud de Galileo Galilei, digamos la adolescencia y la juventud. Nos vemos en unos cuantos segundos. Amables televidentes, muchas gracias por regresar a Matemágica. Entonces, habíamos dejado, ¿cierto?, en que estando él muy joven, pues nace en 1564, voy a hablar de 1581, entonces él tiene como unos 18 años, bueno, no es un sardino. 1581. Es tan de buenas él, ¿cierto?, que ahí en la corte, a la par con los profesores de literatura, con los profesores de pintura, también hay un profesor que enseña matemática y algo de ciencia, por lo menos lo que se sabía en la época. Ese profesor se llamaba Hostilio, perdón, sí, es que pensé que era Hostilo, no es así, Hostilio. Aquí, entre la I y después de la I, después de la L, hay una I, antes de la O. Hostilio, y sí, el apellido sí es muy sencillo, muy común, Ricci. Ricci es ricos, así de sencillo. Rico, para nosotros en español existe el apellido Rico, pero no existe el apellido Ricos.
Allá en España, en Italia parece que sí, Ostilio Ricci. Ese es un matemático, pues digamos que sí, con buenas capacidades. Una de las cosas que tiene este señor Ricci es que fue alumno de uno de los grandes algebristas de la historia. En esa época, digamos que no se conocía el cálculo, no se conocía el cálculo. No se había inventado aquello de las derivadas, ¿cierto? Esas son las tales derivadas y unas cosas que son las integrales, que eso es un corrosquito que lo hice muy mal, pero aquí mi borrador hiperelectrónico nos ayuda bastante y se hace así, ¿cierto? La integral de no sé quién es esto. Esto es una suma de cosas, nosotros ya lo hemos explicado aquí algunas veces. En esa época no se hablaba de calculistas, se hablaba de geómetras o algebristas, inclusive porque en algunos momentos el álgebra y la geometría como que se encontraban, otras veces como que la una andaba por un lado y la otra por otro, ¿cierto? Pero se hablaba mucho de algebristas. Y este señor, Ostilio Ricci, era alumno de uno de los grandes algebristas de esa época. Se llamaba, bueno, o le decían Tartaglia. Tartaglia en el italiano, o por lo menos en lo que posteriormente sería el italiano, Tartaglia es tartamudo. El señor Tartaglia, Nicolo, ¿cierto? Él se llamaba Nicolo, no recuerdo el apellido, algún día lo descubriremos. Nicolo, sí, con doble C. Bueno, dependiendo de muchas situaciones. Hay veces que lo escriben con doble C, otros lo escribirán con doble L. Pues yo no soy experto en italiano, el único idioma que yo no he podido aprenderme bien, el único, me lo sé todos menos el italiano. Entonces este señor Nicolo Tartaglia, uno de los grandes algebristas que descubrió un teorema importantísimo en cuestión de unos días, ¿cierto? Fue el maestro de Ostilio Ricci. Algún día hablaremos de Nicolo Tartaglia, vale la pena toda la aventura que él vivió. Ah, bueno, y le decían tartamudo porque él una vez estuvo por ahí en una guerra, en un combate, no era una pelea callejera. Ah, bueno, o sí, yo no sé. No, tal vez sí, una pelea callejera. Y el contrincante, el rival de esa garrotera, le pegó un sablazo por acá, le dañó parte del cuello y le atravesó parte de la lengua y lo dejó tartamudo. Listo. Entonces, volvamos a Ostilio Ricci, grande. Este señor también es muy importante. Bueno, no descubrió grandes cosas, pero era un buen maestro. Entonces, también, estando muy joven, Galileo Galilei, este señor, que fue alumno de Tartaglia, después fue profesor de Galileo Galilei. Y a Galileo Galilei empezó a funcionar la cosa. Si Galileo se había entusiasmado un poco con ser un monje, con ser matemático, sí dijo, esta tal vez sí sea la mía, ¿cierto? Eso fue en el año de 1581. Pero, entonces, justo en esas épocas, es cuando el papá, que yo me había equivocado, es cuando el papá le consigue en la Universidad de Pisa, así de sencillo se escribe, ¿cierto? Lo pone a estudiar medicina, pero la medicina, no. Él todavía seguía pensando de cuando era alumno de Ostilio Ricci, cuando aprendía ahí en los mesecitos antes, y decía, esta no es, no, yo no. Y al fin, en 1583, es que él, a pesar de tener ciertas discusiones con su padre, porque el papá quería, Papa Vincenzo quería que fuera médico, Galileo dice, no, me pongo a estudiar matemática, lo mío es la matemática, yo no soy capaz. Y entonces con ciertas contravenciones por parte del papá, él se puso a estudiar matemática. Bueno, y siendo estudiante, siendo un joven estudiante, es cuando él inicia algunos trabajos y algunos experimentos sobre algo
que se llama el movimiento. Perdón. El movimiento. Que eso pues podrá parecer una cosa no importante, pero es cómo, de verdad, cómo se mueven los cuerpos libremente, ¿cierto? O cuando son impulsados, en fin. Y escribe también un libro sobre eso. Este movimiento, uno de los experimentos, él hizo varios experimentos sobre eso. Y nosotros no nos vamos a detener en todos los experimentos que él hizo. Solo vamos a detenernos en uno muy importante que nos va a servir porque es lo que nosotros estamos tratando de entender durante unos 30 programas que llevamos sobre esto, ¿cierto? De tratar de entender el entorno de la Tierra, cómo fue que los seres humanos, desde la época de Tales de Mileto, trataron de entender qué era lo que pasaba alrededor de nosotros. No desde el punto de vista de la biología, ¿cierto? Del entorno inmediato, sino desde el punto de vista de cómo las cosas se movían. Eso era lo principal. Si el planeta giraba alrededor del Sol, que es lo que hemos visto, si no giraba alrededor del Sol, si era una esfera, si era plano, esas cosas se fueron descubriendo. A esto se refiere todo lo del movimiento, al movimiento del planeta en el espacio. Entonces, esta parte es importante, entra dentro de toda esa concepción que nosotros hemos venido trayendo, porque cuando un cuerpo, es muy importante y ellos en esa época como que no lo entendían muy bien, pero cuando un cuerpo se suelta, si yo suelto este borrador, que no lo voy a hacer porque para eso cada rato se cae él solo y ustedes se burlan de mí, entonces esta vez no voy a dejar que se burlen de mí, no se me va a caer, no te vaya a caer, ya está conjurado, no se va a caer. Entonces, pero esos movimientos de los cuerpos tienen que ver con la forma en que se conjugan, digámoslo así, los cuerpos siderales, los que están en el espacio, partiendo de estas cosas sencillas de si el borrador se cae, que no se va a caer, no se burlen de mí, no se va a caer, no se va a caer, no se cayó. Entonces, este solo hecho de observar cómo cae es importante para entender. Posteriormente, ahí es donde aparece Newton y nos explica parte de lo que entendió Galileo Galilei y de lo que entendió Johannes Kepler, que ya lo estudiamos. Entonces, este movimiento, él hace uno de los capítulos de movimiento, es como el más básico por lo menos, no sé si el más esencial, es el de la caída de cuerpos, ¿cierto? Cuando un cuerpo cae, ¿qué le sucede? Y entonces se cuenta que el señor Galileo Galilei se subió a la torre de Pisa y en esa época ya estaría inclinada, no sé. No. ¿Sí o no? Ya, yo no sé, no, a mí. Ustedes busquen en la historia, muchachos. Yo creo que todavía no se había inclinado tanto, era muy poquito quizá. Porque la torre se hizo como en 1200 no sé qué, o sea, en el siglo XIII, ¿sí? Y nosotros ya estamos hablando del siglo XVI, entonces hay como unos 3 siglos, hay 300 años, yo creo que todavía no se había inclinado demasiado, todavía seguía siendo una torre para un campanario que estaba muy vertical, y se dice que desde ahí Galileo Galilei tiró unas peloticas y que no sé qué, y llamó a todo el mundo, es mentira, eso fue que el biógrafo de él, el primero que empezó a escribir biografías sobre Galileo le dio por inventarse eso, porque así era la historia antes. No era si se contaba con la verdad, sino al historiador que más imaginación tuviera. Ya en esta época no había tanto, pero siempre es así. Que el rey mató 200, mentira, uno solo mató al rey, pero había que decir que el rey era tan guapo que hizo con la espada y mató 200. Mentiras, hombre. Llegó otro más por detrás con una flechita y ¡pum! Le dio y el rey quedó muerto. Pero el historiador tenía que hacer quedar muy bien al rey. Bueno, aquí había que hacer quedar muy bien a Galileo Galilei. ¿Y qué importa si tiró o no tiró bombas? Eso es mentira. Pelotas, perdón, no. No tiró nada. Eso es mentiras. Este biógrafo se llama, como el papá de él, Vincenzo
Viviani. Este no era para mí, Viviani. ¿Ve? Un vivo ahí, un vividor, Viviani. Es un chismoso ahí, ¿cómo le ocurre decir que se subió acá a la torre de Pisa, que tiene unas pelotas? Pelotón el que escribió eso, hombre. Perdón, ay, borré eso. Santi, tenés que borrar eso, hombre. Bueno, listo. Entonces hizo lo de la caída de los cuerpos, que tiene que ver con si caen, si el más pesado cae primero o si el más liviano cae primero, ¿cierto? Y Galileo Galilei entendió, ¿cierto?, que caían iguales. No importa si fuera muy liviano o muy pesado, livianos y pesados, los suelta al mismo tiempo y se van igualitos, y allá, cuando tocan suelo, caen igualitos. Pero aquí, de verdad, lo voy a decir yo porque ya me di cuenta de eso, mentiras, no caen iguales. Yo, Oscar Giraldo, lo voy a decir aquí pues porque sin vanidades y sin nada, sí, entre amigos. Galileo se equivocó, y el que ya lo dije una vez aquí, voy a volver a repetirlo porque me gusta tener fama, y entonces ahora cuando me vean por ahí por el parque me saludan: hey, profe, usted fue el que se inventó, que no sé quién, que caen, que no caen, ¿cierto? No, yo sí ya me di cuenta y ya lo tengo muy bien organizado, con experimentos y todo, que el que tenía la razón era Aristóteles. Si cae primero el más pesado, aunque Galileo dijera que no. Lo que pasa es que la diferencia es tan mínima, pero bueno, listo, ya, basta de vanidad. No adelanto más porque entonces ustedes se me roban la idea, esa es otra. Por un lado por vanidad y por otro por curarme en salud, oiga, que yo me voy a dejar que me roben la idea aquí nomás. No, pues mentira, muchachos, vale. Aquí entre buenos amigos, sí. Estoy haciendo un trabajo sobre eso, de que el que tenía la razón era Aristóteles. Pero la diferencia es tan mínima que eso no importa. Si cae primero la vaca y después la bomba, no importa. Ok. Entonces, en esta época es cuando viene, en 1591 también, 1591, que ya ha hablado sobre todas esas cosas que les acabo de decir, que no se subía a ninguna torre de Pisa. Él lo descubrió de otra manera, ¿cierto? Haciendo un plano inclinado. Eso lo vimos aquí hace el año pasado. Un plano inclinado, una tablita, ¿sí? Y él la levantaba, la subía y una bolita rodaba, y él midió eso en la bolita, una bolita rodando sobre una tabla. Él no se subió a ninguna torre de Pisa. Y entonces ya hizo demasiados experimentos y escribió un libro que se llamaba De Motu, ¿cierto? Así se dice motu en italiano, que yo no me lo sé, pero uno escribe, Google traduzca, y Google le dice, fácil. Google, que sí se las sabe todas, porque hay que saber quién es Google, sobre el movimiento. Ya, miento, ¿cierto? Miento, no, yo no miento, sobre el movimiento, de motu, sobre el movimiento. Mire, es tan cortico en ese italiano antiguo, y es sobre el movimiento. Los españoles, porque les gusta tanto alargar las cosas, hombre. Qué pereza, hombre, para tener que escribir tanto y gastar marcador. Bueno, listo, entonces el movimiento y de motu fue el nombre original y tenía que ver con eso de la caída de los cuerpos. Pero ahí lo importante no es que hubiera escrito o no escrito sobre el movimiento, sino que de verdad ahí tiene ideas demasiado novedosas, demasiado importantes para la comprensión del entorno. Eso es lo más valioso. Lo que dijo ahí nuevo, ¿cierto? Él dijo cosas muy novedosas ahí en ese libro del movimiento. Porque ya era tratando de comprender si era Aristóteles, si el mundo era aristotélico, si la coordinación espacial, sí, de los cuerpos
como la Tierra y los planetas y todo aquello que se veía era geocéntrica, o sea, que el centro del universo era la Tierra, o si era heliocéntrica. Ahí pone muchas cosas de eso, pero él no tenía muchas pruebas, él no tenía demasiadas pruebas de que el mundo funcionaba como había dicho Nicolás Copérnico. Entonces en ese libro, en ese tratado, en esa monografía sobre el movimiento, él dijo cosas nuevas, muy novedosas. Pero como él no tenía pruebas suficientes sobre las cosas novedosas, él también apuntó mucho de la tradición que había dejado, que había traído Aristóteles, ¿cierto? Dejamos ahí porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos dentro de 8 días, la próxima semana, para continuar con la vida de este personaje, de este ser tan importante que nos abrió el libro del conocimiento. Él fue el primero que, él escribió las primeras páginas sobre el conocimiento de la física. Entonces nos veremos dentro de 8 días para continuar con Galileo Galilei. Muchas gracias.